Como les decía recién, en la Universidad Americana es donde le conocí a Rodrigo Arturia, y a lo largo de todos estos años nos une una muy buena, muy larga amistad. Al egresar de la carrera universitaria continué mi formación profesional académica, digamos, en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires. Estuve viviendo en Buenos Aires del año 99 hasta el 2008, haciendo un posgrado de finanzas, y finalmente en el año 2009, parte del 2010, estuve haciendo un programa de General Management en el IMD, una universidad de Francia. En cuanto a experiencia laboral, estuve trabajando 4 años en el Banco Asunción, del 92 al 96, y ya en agosto ahora estoy cumpliendo 24 años en Unilever, habiendo trabajado en Paraguay, Argentina, hice una posición a nivel Latinoamérica, y actualmente estoy viviendo en Santo Domingo, desde donde les estoy hablando, y ocupando la posición de vicepresidente para los negocios de Unilever en el Caribe desde hace un año ya. Así que mi formación, mis arranques son muy financieros, o sea, tanto del bachiller comercial con una base contable, posgrado en finanzas y 15 años en finanzas, pero hace 10 años empecé un poco una transición mucho más fuerte hacia la gerencia general, primero haciendo 4 años en ventas y después en la gerencia general. Y es de ahí un poquitito de donde voy a extraer algunos conceptos y alguna experiencia en lo que tiene que ver liderazgo, que es lo que nos trae hoy en día. Un poco más acerca de mí a nivel personal. Un poquitito, estoy casado hace 19 años, acabo de cumplir 19 años con Andrea, 2 hijos, Lara de 15 y Joaquín de 12 años. Completa un poco el hogar nuestra mascota Bolt, que es un labrador que ya vive hace 9 años con nosotros. Y en cuanto a intereses, más allá de trabajo, me gusta mucho la naturaleza. Estas fotos en Salto Carapaz, en la reserva del Maracayú. Olimpista, ahí estaba mi hijo y mis 2 sobrinos. Me gusta tocar la guitarra. Hacía remo en Asunción, acá lastimosamente no tengo espacio para remar, aunque tiene la isla otras cosas interesantes. Y cuando la pandemia permitía, corría. Ahora estoy haciendo otro tipo de ejercicios y actividades físicas. Así que es un poquitito para presentarme y conocer y contarles un poquitito desde donde voy a hablarles. A ver, el título de la charla es un poquitito la alineación del propósito personal y corporativa para lograr la motivación de las personas. O sea, lo primero que antes de entrar en el primer punto, yo la charla la tengo dividida en tres bloques. El primero es mirando para adentro, que es el propósito personal. El segundo tiene que ver con por qué es importante el propósito para las empresas. Y el tercero ya hablar un poco de manera práctica, bueno, bajemos a tierra y cómo podemos implementar o aplicar algunas cosas, que espero que se enganche con una sesión de preguntas y respuestas, si las hay. Entonces, antes de arrancar un poquitito con esta primera parte, este primer chart de primera parte para adentro, mirando para adentro, que es el siguiente, les muestra lo que es las ruinas del templo de Apolo en Grecia. Y hace, creo que ya 2500 años, lo que nos llega hasta ahora, porque tampoco sabemos a ciencia cierta, es el pronaos, que es la parte de arriba del templo, tenía 3 inscripciones, y una de las 3 inscripciones era conócete a ti mismo. Y esa es una máxima que para mí es el pilar número 1 de liderazgo. Entonces, cualquier curso yo soy muy incrédulo. O sea, hay mucha industria del liderazgo, hay mucho negocio entendiéndose por venta de libros, consultoría, perdón Rodrigo, educación, todo eso. Entonces el liderazgo termina siendo algo muy empaquetado que indudablemente es algo que se estudia y se puede mejorar, pero muchas veces uno arranca con las 10 recetas para ser el mejor líder, cómo no ser jefe y ser líder, los 5 pasos para dar mejor feedback. Entonces estamos hablando tipo de cómo programar un comportamiento, pero desde afuera hacia adentro, casi como programar una computadora. Y yo creo que uno de los primeros comentarios que les quiero dar es base de liderazgo, que es un poco lo que vamos a estar hablando hoy, es empezar con el interior. Y ese empezar con el interior, volvemos uno para atrás todavía, empezar con el interior tiene que ver con realmente tener una mirada bastante desarrollada sobre nosotros mismos. El segundo punto que les quiero dar es acerca de Management FAT, que Management FAT, FAD en inglés,
uno entra a Wikipedia y escribe Management Fat y en inglés aparece que son las modas del management. Son aquellas cosas que se ponen de moda en un momento y dejan de estar en otro momento. Entonces, uno de los mensajes y una de las reflexiones que quería darle, un poco mi humilde opinión, es que independientemente de la cantidad de modas, qué sé yo, en los 70 se hablaba de Management by Objectives, después en los 80 y 90 estuvo de moda calidad total, Six Sigma, o sea, hay cosas que van y vienen. Yo creo que, y si uno ve lo de propósito aparece subir en todo lo que tiene que ver en la literatura de negocios y en la prensa especializada, aparece hace relativamente poco tiempo, digamos, un fenómeno más de hace 5 años. Yo realmente no creo que sea un management fat porque tiene que ver con cuestiones mucho más profundas y mucho más duraderas. Entonces, siguiendo un poquitito, construyendo después de esto que les decía, la máxima de conocerse a sí mismo, quería arrancar un poquitito con esta frase que le atribuyen a Sócrates, que tiene que ver, que decía, una vida, vamos un poquitito 2 charts para adelante, así no me quedo tan descolgado el audio del video. Un par de charts más. Ahí estamos. Rodrigo, El siguiente. ¿Sí? dime ¿Me otra escuchan? nomás y yo te paso la diapositiva. ¿Cómo? Yo, Dale, yo te escucho a ti nomás. dale, otra más. Sí, Otra sí, más. sí, pero de ahora en adelante dime otra, así yo te sigo, para no Dale, meter la pata. perfecto. Otra. Ahí está. Una vida sin reflexión no merece ser vivida, es un poco la frase que nos deja Sócrates. Y acá arranca un poquitito, el primer mensaje, lo que quiero decir es el propósito personal, más allá de que lo que estamos hablando es negocio o tenga que ver un poquitito cómo motivar a la gente. Yo creo el consejo que le doy, más allá del fin utilitario, del ambiente de empresa, motivación, yo creo que el tema de descubrir el propósito es algo súper importante, y la única manera de descubrir el propósito es realmente crear estos espacios de reflexión. Ya en esta tercera parte, que por eso le digo, la primera parte que les digo por qué es importante para uno, la segunda por qué es importante para la empresa, y después la aplicación, téngame paciencia que después entraremos la aplicación. Después tengo un poco, otra, en este chart no les quiero leer, tengo un conjunto de frases que son de mi autor favorito, digamos, sobre cuestiones de propósito, y es un poco para reflexionar comenzar a responder de por qué es importante trabajar en este descubrimiento del propósito personal. Entonces, no les quiero leer la frase, o sea, creo que pueden leerlas mientras hablo, pero el objetivo principal que les quiero dejar con estas frases es que cuando comenzamos a tocar el tema de propósito, comenzamos a ir más allá de lo que es éxito, de lo que es felicidad utilitaria, hedonismo, y comenzamos a buscar y tratar de conectarnos con hebras o con fibras que son mucho más profundas en nuestra vida. El siguiente chart también, también está compartiendo otra frase. Una de las que más me gusta un poquitito es la que está arriba, que me voy a permitir leerle: la vida no es principalmente una búsqueda del placer, como decía Freud, ni la búsqueda del poder, como lo enseñó Adler, sino una búsqueda de sentido. La mejor tarea para cualquier persona es encontrarle sentido a la vida propia. Todas estas frases, otras en la siguiente, son las frases contenidas en los 2 charts anteriores, son frases de Viktor Frankl. Viktor Frankl es un neurólogo, psiquiatra y filósofo que fundó una escuela de psicología. La escuela de psicología es la logoterapia. Es un tipo de terapia que es la terapia por búsqueda del sentido. Él acuñó la frase como angustia existencial o análisis existencial. Él tiene un libro que es maravilloso, les recomiendo,
que se llama Viktor Frankl, El hombre en búsqueda de sentido. El libro tiene como dos partes. La primera parte habla de su experiencia en los campos de concentración nazi, de donde él realmente saca unos insights, unas verdades muy, muy fascinantes, como que diciendo que independientemente de las circunstancias, aún en las peores circunstancias, en la que era un campo de concentración donde uno enfrentaba la muerte en cualquier momento, aquellas personas que tenían un propósito tenían más chances de sobrevivir y podrían soportar cualquier problema en cómo estaba de la circunstancia de la vida. Quería compartir también ahí abajo de su foto está perdón, debajo de su foto el propósito que él articuló como diciendo que el significado de mi vida es ayudar a encontrar el significado en su vida a las otras personas. Entonces, con esto quiero cerrar la primera parte un poquitito, que es simplemente la motivación que cuando uno habla de propósito personal, mi recomendación es inicien este camino de realmente reflexionar y conocer su propósito, independientemente del ambiente de empresa, independientemente del utilitarismo, de lo necesito para ser mejor líder o no, digamos. Esa es la primera parte. La segunda parte que le quería hablar, quería ver un poquitito en el contexto de empresa, por qué es importante. Vamos a otra, por favor. ¿Por qué es importante el propósito en un ambiente de empresa? O sea, ¿por qué las empresas están tan interesadas? Vamos a otra, en el tema de propósito. Para esto les propongo un modelito que lo desarrolló Daniel Pink. Daniel Pink escribió un libro que se llama Drive, que en español sería algo así como Impulso, y el subtítulo del libro es La sorprendente verdad acerca de lo que nos motiva. En su libro, lo que dice Daniel Pink es mucho de los sistemas de motivación tradicionales se basan en una motivación extrínseca. ¿Qué significa extrínseca? Aquello que viene de afuera, que no sale de nosotros. Y la típica gestión bien burda de motivación extrínseca es palo y zanahoria. Uno puede decir zanahoria entendido como beneficios, ya sea materiales o no, pueden ser también sociales, puede ser estatus, puede ser otro tipo de reconocimientos, no solamente materiales, y sticks, el palo que tiene que ver un poquitito con todas las herramientas negativas de motivación que tienen que ver con el miedo y otro tipo de cosas. Mucho de la gestión tradicional se basa con esta filosofía de palos y zanahorias, y quizás cuando uno se pone más sofisticado lo que comienza a decir es comienza a usar sus zanahorias más sofisticadas, o sea, ya no es solamente dinero, que suele ser un motivador clave, sino comienza a usar otros motivadores que tienen que ver como con estatus o reconocimientos más emocionales, pero no terminan de ser, ahí está Volta apareciendo atrás, el labrador, no termina de ser motivación, no termina de ser motivación extrínseca, o sea, no es algo que nace realmente de uno, de adentro, y esa es una de las cosas fundamentales para hacer. Me acuerdo un compañero, cuando recién pasó de finanzas a ventas, estaba hablando con un amigo que es un vendedor nato, que tiene una carrera de vendedor muy buena y nació prácticamente en venta. Y yo tratando de entender un poco, a ver, cómo funciona esto de la motivación en los vendedores, me dijo una verdad muy fuerte, digamos, pues está esta escuela y hay muchos videitos de la motivación, de los gritos y el salto y la fuerza, y me dice, sí, son importantes, lo hacemos, lo hago, pero al final de cuentas, él me dice, yo tengo 3 hijos y al final mi motivación no depende de mi jefe o qué tanta fuerza está dando, mi motivación sale de mí mismo y de a mí adentro y a dónde le quiero llegar a mi familia. Y ahí comenzamos a ver un poquitito cómo se va enlazando un propósito personal con esto de motivación que tiene que ver con lo que viene de adentro. Otra, por favor. Entonces, cuando hablamos de motivación intrínseca, ¿de qué estamos hablando de motivación intrínseca?
son tres pilares que tienen que ver con la motivación intrínseca que viene de adentro. Uno tiene que ver con el propósito, el deseo que tienen todas las personas de servir algo más grande que nosotros mismos. Autonomía, la libertad de poder dirigir nuestras propias vidas. Y finalmente la maestría, el deseo de ser mejor en algo que realmente importa, que en realidad uno podría decir que esta maestría tiene que ver mucho con la autonomía y la libertad finalmente, que es lo que queremos. Pero Daniel Pink lo que nos ofrece es esta visión un poco de una motivación de decir, ojo, no hay que trabajar solamente con factores motivadores extrínsecos, sino que también con la motivación intrínseca. Ahora, ¿cómo yo puedo operar sobre algo que no, que es inherentemente interno? Y es ahí donde está el tema de la charla, que es cómo realmente atamos este propósito personal que tienen las personas con el propósito de la compañía y logramos que hagan un clic para poder realmente sacar lo mejor que pueda de las personas y no solamente descansar con esta motivación extrínseca que les decía. Finalmente, una reflexión un poquitito de este libro de Daniel Pink también dice que en el siglo XXI la mayoría de los trabajadores, casi todos somos trabajadores del conocimiento y realmente los estímulos tradicionales de palo y zanahoria son muy malos para los trabajadores del conocimiento. Muestran experimentos que hicieron psicólogos mostrando que dependiendo de la tarea yo a una persona le puedo pagar más plata para que cabe más rápido un pozo o para que sea más productivo con tareas manuales, tareas físicas, pero yo no le puedo pagar a alguien más fuerte para que sea más creativo o encuentre soluciones a problemas más difíciles. Entonces, eso también tiene que ver el tipo de trabajo que hacemos hoy, tiene que ver con este cambio de paradigma, un poquitito de la motivación y un poquitito este hilo que ata el hilo que conduce un poco de por qué es importante el propósito de las empresas con esto que le decía al principio, por qué es importante el propósito para las personas. Este era el segundo mensaje que quería aterrizar y arrancamos un poco con el tercero. El tercero tiene que ver un poquitito ya con la aplicación en la práctica. Vamos al siguiente. Lo primero que quería compartir es el modelo de competencias de Unilever. Competencias por lo general es un modelo de comportamientos que las empresas van mirando para seleccionar los liderazgos, el liderazgo. ¿Cuáles son las características que los líderes tienen que tener para sobresalir y realmente ser líderes productivos para la organización? Y tiene un montón de aplicaciones y aquellos que conocen un poco más de recursos humanos, trabajan en recursos humanos, hay todo un área que trabaja en identificar cuáles son las competencias claves para la estrategia que tiene la compañía, y una vez que se identificaron aquellas competencias claves, cómo asegurar que se hace el reclutamiento con la gente que tenga las competencias que deseamos, y las personas que están adentro, las que no tienen, cómo hacemos para desarrollar esas competencias. Este modelo de competencia tiene dos bloques, el inner game y el outer game, el juego interno y el juego externo. Este inner game tiene que ver con lo que les decía de este liderazgo que parte adentro de realmente un conocimiento, y tiene que ver un poquitito cómo nos comportamos nosotros. Se divide de vuelta en tres bloques. No voy a entrar ahora en detalle, ahora ya les explico. Y el outer game tiene que ver el impacto que nosotros tenemos en los equipos y el mercado en general. Entonces, este es el modelo de competencias. Como ven, el pilar número 1 es propósito y servicio. Entonces, uno de los primeros mensajes que aterrizan es que trabaja para el propósito del bien de los demás, y propósito conectado al propósito de la compañía, pero también entender el liderazgo como un servicio y no como no entender como liderazgo como una posición de privilegio donde el líder tiene derecho a servirse de los demás. Este tiene que ver, es una aplicación práctica que tiene que ver con cómo se usa el propósito dentro de lo que tiene que ver la gestión de la empresa. El siguiente chart presenta lo que es el propósito de la empresa. Vamos al otro, por favor. El que dice, nuestro propósito es hacer de lo sustentable
de la vida sustentable un lugar diario, un lugar común, que es tratar de realmente que la vida sustentable esté en todo lo que hacemos. Eso está en la esencia de Unilever, y tiene como 3 pilares que son que las marcas con propósito crecen, las compañías con propósitos duran, y que las personas con propósito realmente brillan y crecen. Este es el propósito de la compañía, que se viene manifestando hace muchísimo tiempo, ya desde el año 2009-2010, cuando el chairman anterior, Paul Polman, lanza la campaña, el plan de vida sustentable, lanza los pilares sobre los cuales esto, que parece algo bastante aspiracional, realmente se convierte en un programa de trabajo que uno lo ve y lo vive día a día en el negocio. Vamos al otro, por favor. No, perdón, nos fuimos uno para atrás. Acá está. Finalmente, me tomé casi 30 minutos hablando del por qué era importante el propósito, que tiene que ver un poquitito en lo personal y para la empresa, y después aterricé un poquitito qué tiene que ver, cómo podemos aplicar esto, cómo lo aplicamos esto en el día a día en la empresa en la que estoy trabajando hoy, ya tanto en la gestión de recursos como en lo que es la articulación de la empresa. Quería dedicar estos últimos 10 minutitos, tratar de hablar, y quizás ya podemos dar casi pie a preguntas y respuestas una vez que comparta algunas cuestiones de propósito. Lo primero que quería hablar, y este bullet point habla de narrativa personal y profesional. Les comparto una historia. Aproximadamente en el año 2009, cuando fui a Suiza, al IMD, al hacer este curso de General Management, uno de los pilares claves del curso era el módulo de liderazgo. Y antes de ir allá me hicieron escribir un documento de 15 páginas sobre mí mismo, y integraba, y este era le llamaban narrativa individual, personal y profesional, porque eran casi 15 páginas donde yo comenzaba a responder preguntas como cómo era mi infancia, cómo era mi adolescencia, por qué elegí la carrera que quiero elegir, cómo me veían mis amigos, cómo me veo yo, dónde está mi vida familiar, mi vida de pareja. Entonces realmente comienza, no le digo que hagan lo mismo, porque escribir 15 páginas sobre uno mismo puede ser un trabajo de muchas horas, aunque hay mucha gente que dice escribir es realmente terapéutico, es muy bueno para mejorar la calidad del pensamiento. Pero lo importante aquí, y esto lo hicimos también en otros workshops de activación de propósito, en Unilever desde hace un par de años estamos haciendo workshops de activación de propósito, donde juntamos de a 5 a 10 colaboradores y le damos herramientas para que en 2 horas vayan acercándose un poco más a su propósito. De vuelta, el propósito es algo que tiene que nacer de uno mismo, pero el material número uno que tanto este curso que hice hace más de 10 años y estos workshops suelen tener es este momento de introspección, de realmente preguntarse, y acá es donde ato con esta apertura que hacía, decir, ¿quién soy yo realmente? ¿Qué me mueve? ¿Qué me motiva? ¿Cuáles son mis valores? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Que tiene que ver con esta trayectoria personal y profesional. Es muy útil también verse reflejado en otros, preguntarle a otras personas, o sea, en una palabra, ¿cómo me describirías? ¿Qué cosas pensás que me salen bien? ¿Qué cosas pensás que no salen mal? Y al final de todo eso es tipo la materia prima con la que uno bailando, va mirando para atrás y va bailando los puntos para decir, y generalmente uno tiene un momento, ajá, un momento de decir, este es esto es lo que más se parece a mí mismo, y ven el propósito de una manera muy intuitiva. Quería contar un poquitito la historia del limpiador en la NASA. Es una historia posiblemente apócrifa, quiere decir que es una historia inventada, pero que se repite, digamos, normalmente. Pero me parece una historia súper interesante, porque es una forma también de encontrar el sentido en lo que hacemos. Dicen que una vez se van
y le preguntan a una persona que está limpiando los pasillos de la NASA, le dice, ¿usted a qué se dedica? Y dice, yo ayudo a poner el hombre en la luna. Y eso me parece también muy poderoso en el sentido de que muchas veces no tiene que ver con lo que hacemos, sino colectivamente la empresa que está haciendo, qué es lo que está buscando, qué es lo que está logrando realmente, qué solución, qué aporte desde el punto de vista de empresa para conectar un poco con el mundo de negocios, qué problema le estoy solucionando a los individuos y a la sociedad en general y entendiendo desde diversos roles, ya sea recursos humanos, ya sea finanzas, ventas, lo que sea, es decir, ok, yo me conecto con este rol que tiene la compañía de solucionar este problema, porque al final si uno tiene una empresa o un servicio que dura en el tiempo es porque está cumpliendo un servicio útil para la sociedad y está resolviendo un problema. Finalmente, la última reflexión que tenía que dar es que la definición de propósito es tan amplia como las personas. Propósito no tiene que ver solamente con no sé, me quiero ser la próxima Greta para cambiar por la ecología o por el climate change, o quiero, o la paz mundial. Yo creo que el propósito es un descubrimiento personal. Hay mucha gente que encuentra el propósito en la naturaleza, realmente es una fuente de felicidad y de propósito muy importante preservar. Una obra, un producto, un libro, una empresa, un servicio, algo que quiera crear. El arte también es un momento de sentido muy grande. Las familias, indudablemente, como les decía antes con esta anécdota de este amigo que era vendedor, es una fuente de propósito muy fuerte. En fin, al final no hay un camino prescriptivo como para decir este es el propósito o esto es lo que tiene que quedar. Al final termina siendo un camino personal que cada uno vaya articulando. Finalmente tengo el siguiente chart donde les quiero compartir lo que es mi propósito personal antes de entrar un poquitito en las preguntas y respuestas si es que hay. Yo articulé principalmente mi propósito personal como diciendo que quiero cerrar la brecha entre el potencial y la realidad. Este propósito tiene que ver un poquitito con identificando mis características personales. Yo soy un fanático de aprender, me gusta aprender, o sea, me gusta conocer gente, hacer cosas nuevas, leer cosas variadas. Realmente me gusta y siempre estar tratando de optimizar y mejorar las cosas. Y esta definición de cerrar el potencial y la realidad, yo la defino como en 3 círculos concéntricos. Uno, ser yo la mejor versión de mí mismo. La segunda es tratar de que mi familia, equipo de trabajo y mis amigos sean la mejor versión de ellos mismos y que realmente no exista potencial desperdiciado, sean la mejor, tengan el mejor potencial. Y finalmente, ya desde los roles que me toca cumplir, es buscar que la organización donde estoy, la industria y la sociedad, traten de ser la mejor versión posible. Un cuento con el que cuando se hicieron el año pasado los workshops de propósito de los colaboradores que le contaba antes, traté de participar en casi todos y siempre contaba una anécdota al explicar mi propósito, un poco tétrica pero bastante útil, que decía algo que leí hace un tiempo, que decía, ¿cuál es la definición de infierno? Dice, la definición de infierno es estar en tu lecho de muerte y que se te acerque a vos la mejor versión de lo que pudiste ser y te cuente todo lo que pudo ser y no fue realmente. Entonces termino usando esa frase como para tratar de aterrizar y comunicar ese concepto con más fluidez. Así que esos son los mensajes un poco que tenía para compartir con ustedes. Son 3 mensajes principalmente porque me parece importante el descubrimiento del propósito personal, independientemente de lo que sea el mundo empresa, por qué es importante para las empresas propósito y cómo se vincula con la motivación intrínseca. Y finalmente este intento de comenzar a tocar 2 o 3 pinceladas que por cuestiones de tiempo son bastante superficiales de cómo descubrir el propósito, cómo trabajar el propósito en el día a día, que espero que esta tercera parte quede un poco más práctica en este espacio que podamos tener ahora en estos minutos de preguntas y respuestas, ¿sí?
Así que eso fue lo que tenía preparado. A partir de acá, a dialogar. Rodrigo, me parece genial todo lo que nos expusiste. Muchas gracias. No, por favor, por favor. No, Les dejé... No, que y era... comparto también contigo lo que decías, lo del liderazgo, ¿verdad? Que hay mucho, mucho bueno y mucho malo también dentro de todo el concepto de lo que se está hablando. ¿Esto lo quieres ver ahora o después? No, era ya la frase de salida como para dejar, pero lo dejo ahí, el que quiera lo lee mientras vamos discutiendo. Si quiera No. dejarlo de fondo, como quiera. Ok. Yo no estoy ahora viendo la pantalla donde están todas las participantes. Si es que pueden abrir su micrófono y preguntan ordenadamente, sería genial. Ordenadamente. Vamos a ver Sí, cómo me da como moderador acá. Si quieren usar el chat, tengo abierto el chat también y puedo ir respondiendo al chat si está más tímido. Rodrigo, cuéntanos un poco cómo fue el proceso de descubrimiento, de redacción, de llevar de las ideas al papel tu propósito personal. ¿Qué hiciste para... ¿Tienes algunos tips que nos puedas dar? No, Que... yo Porque ahora parece bastante simple una vez que tú lo explicas, ¿verdad? Pero haber llegado a eso tan conciso y tan claro con lo que quieres comunicar es un proceso. Generalmente, yo les recomiendo, ayuda mucho trabajar con un deadline, digamos, ¿a qué me refiero? Pero que no sea absurdo. ¿Qué significa que no sea absurdo? Es decir, no se pongan el objetivo de quiero tener destilado mi propósito para hoy a las 10 de la noche porque va a ser un propósito de muy mala calidad porque no van a haber hecho el camino previo de introspección. Entonces, yo lo que les diría es dividan el trabajo en dos partes. Una parte que tenga que ver como juntar información y otra parte que tiene que ver con definición del propósito. Juntar información tiene que ver con esta introspección, cuáles son preguntas disparadoras, quién soy, de dónde vengo, pensar sobre la vida. Y una cosa muy importante para mí son los puntos de decisión. O sea, realmente los puntos de decisión son los que nos cuentan quiénes somos, por qué elegí este trabajo y no este otro, por qué elegí esta pareja, por qué elegí esta carrera, por qué dije que no a esto otro. Generalmente te cuentan mucho de quién somos. Preguntarse también de qué cosas nos enorgullecen y de qué cosas estamos arrepentidos también son fuentes de información muy valiosa para saber quiénes somos, porque el orgullo y los arrepentimientos realmente te conectan íntimamente a un nivel un poco más emocional con esos episodios de la vida. Y finalmente, pensar un poco en esta etapa de introspección, comenzar a ver cómo me comporto yo a lo largo de mi vida. Esto generalmente, yo la primera vez que hice esto de manera profunda fue a los 30 años, entonces ya tenía una linda muestra de vida, digamos, infancia, adolescencia y adultez joven. Y una cosa muy interesante era ver qué patrones se repetían a lo largo de la vida, qué son esas cosas que te acompañan un año después, 3 años después, 4, 5 años después, son cosas que no cambian mucho de tu persona. Esa es la parte, y finalmente en la parte esta de recabar informaciones, salgan y ábranse a las personas. O sea, yo creo que el mejor espejo que tenemos de nosotros mismos son las personas que están a nuestro alrededor. Pregúntenle a los padres, a los amigos, a la pareja, colegas, como si, ¿qué me ves? ¿Con qué cosas pensás que yo brillo? ¿Con qué cosas pensás que realmente me cuestan? Y ahí cierren esta etapa de juntar información. Después tiene que ver con la pata de, una vez que comparen las notas, revisen todo lo que vieron al principio, revisen un poquitito ustedes mismos y comiencen a tratar el hilo conductor. Y finalmente esto de tener el deadline que le decía al principio, pongan sus límites, yo diría, llega un punto que, una cosa que me ayudó mucho, que recursos humanos me dice, hay una reunión muy importante donde tienen que presentar los recursos a ser promovidos y falta completar el campo de propósito. Entonces realmente me puso mucha presión porque sabía que tenía que entregar en un plazo de, no sé, 24 o 48 horas esto,
y sabía que era importante que lo haga de manera a conciencia, digamos. Entonces, eso del deadline también está bueno, pues llega un punto que una vez que recorriste lo suficiente, y generalmente no somos buenos, ¿cómo es? No somos buenos reflexionando, pues la verdad que casi todos vivimos la vida bastante, bastante a lo loco, justamente para este curso. Para preparar este curso volví a leer este documento del PPIN, este documento de narrativa personal que escribí hace 11 años, y yo digo, la pucha, qué pero no es algo que uno hace intuitivamente muy seguido. Así que esa sería un poquitito. Resumiendo, trabajo de juntar información con introspección y después reflexión un par de preguntas, ¿lo hiciste solo con ayuda de un profesional? Yo creo que hay ayuda profesional. Este curso que hice de liderazgo para mí ayudó mucho. También ayudó de vuelta a estos workshops que hice sobre propósito. Así que hay ayuda externa. No puedo decir que es interna en un 100%, aunque lo que sí es solo es el proceso y el resultado final está solo. O sea, el profesional te puede guiar, te puede hacer las preguntas, te puede, como yo estoy haciendo, puede compartir algunos tips, pero no hay nadie que te diga, este es tu propósito. Es un camino solo, un camino directo. Hay una pregunta acá de Fernando. Si te parece, Rodrigo, voy tomando las preguntas, si te parece. Por favor, adelante, adelante. Dale. Tu formación salesiana aclaró aclaró tus decisiones. Qué sé yo, yo soy producto de 14 años del Monseñor Lasaña, o sea, desde el jardín de infantes hasta el sexto curso, claro que marcó. Si digo que no marcó, estoy mintiendo, digamos. Qué sé yo, en qué medida marcó, y es imposible decir, qué sé yo, quizás algunas cosas que te van marcando de chiquito. Si vos me decís una frase dos frases que me quedan de la filosofía salesiana, una es hacer consistir la santidad en estar siempre alegre, o sea, entender cómo la alegría es un objetivo bueno, sano, no es una cuestión mala. Y el otro tiene que ver con la formación de buenos cristianos y honestos ciudadanos, digamos. Creo que finalmente es un sello que te deja para toda la vida. Vanessa, hola Vanessa, ¿cómo te va? Pregunta, ¿cuál fue el curso de liderazgo? En realidad fue un curso que se llamaba Building on Talent, era un curso que se daba para managers jóvenes, digamos, de 32 años, y era un curso de General Management, que quiere decir que tenía las materias clásicas de finanzas, marketing, el core, pero el core general era un curso de liderazgo. En Coursera hay hay cursos muy buenos. Después hay uno que me gustó mucho, que era el de la Reserva Federal, que tenía una filosofía muy parecida a esta, que tiene que ver un poquitito con el liderazgo entendido más como un proceso de cambio personal que es mucho más profundo y más lento que simplemente me voy a un seminario de fin de semana o me leo un libro y con 3 cosas ya aplico, digamos. Joel pregunta por qué se deja de lado el liderazgo, que es tan importante. Yo no creo que se deje el liderazgo. Yo creo que cualquier organización que quiera funcionar necesita liderazgo. O sea, un club, un partido político, una empresa, el liderazgo es importante, porque al final mi visión de liderazgo no es una visión de liderazgo. Justo en una charla anterior con alumnos de Initiative estuve compartiendo un modelo que se llama DAC, que tiene que ver con la dirección, la alineación y el compromiso de la gente. Y para mí el liderazgo tiene que ser algo que sucede en toda la organización, en todos los niveles, y no algo que sucede solamente en la punta de la organización. Yo creo que cualquier organización que funcione medianamente bien tiene un liderazgo que está funcionando, y una organización que está teniendo problemas no es la única traba, pero es un lugar por el que hay que comenzar a mirar y diagnosticar cómo está el liderazgo en la organización. Igualmente, Van, es un gusto ver en el chat por lo menos. Hay una pregunta ahí de Jaime también, Rodrigo. A ver si me perdí. Jaime. El hecho de haber incorporado la introspección en tu práctica, ¿marcó un antes y un después
en el quehacer laboral? Eh, yo creo que sí, definitivamente. Yo le digo una transición y les cuento algo más íntimo. Mi arranque de carrera fue un arranque muy técnico, digamos. ¿Qué significa técnico? La función financiera por lo general es una función bastante técnica en la que uno va creciendo rápido en la carrera, demostrando conocimiento y maestría, o sea, haciendo rápido con los números, con el Excel, modelizando cosas complejas, resolviendo problemas financieros, lo cual fue un éxito hasta cierto punto. Creo que hay un libro clásico de liderazgo que se llama Lo que trajo aquí no te lleva allá, que son esos momentos en que vos vas ascendiendo, pero si no aprendes algo, no pegas el salto. Para mí fue lo que tiene que ver liderazgo y realmente el vínculo que hago con el cambio de introspección fue una cuestión mucho más conectado con las vísceras, con las emociones, realmente asegurarme que estás mucho más sintonizado con la otra persona desde lo emocional. Una frase que suelo repetir muchas veces es de la película esta, no, de la serie de Doctor House, que decía siempre todos mienten, en el sentido de que hay una tendencia humana bastante fuerte en mentir. Y yo creo que la receta de liderazgo justamente es tratar de tener un liderazgo auténtico, sabiendo que no somos ningunos vivos si tratamos de mentir, porque a lo largo de los miles de años, millones de años de evolución humana, nos volvimos muy buenos para detectar mentiras también. Entonces, realmente esa conexión interna es lo que te ayuda, esa introspección es lo que te ayuda con el liderazgo. Rodrigo, surgieron dos preguntas más acá. Dos preguntas más. Sí, veo ahí. Dice El líder, Gladys Estigarribia. si se nace o se hace, yo creo que se hace. Yo puedo dar fe que si le agarraban al Rodrigo manager de 30 años era otra cosa de aprender. Esa es la buena noticia, que se hace. La mala noticia es que es muy difícil. ¿A qué me refiero? Es muy difícil, y porque realmente tenemos que operar sobre esos paradigmas, sobre esos patrones de pensamiento que están muy profundos en el subconsciente, y si no hacemos ese viaje a la profundidad, digamos, del subconsciente y realmente nos reprogramamos ahí, es difícil hacer ese cambio. Y liderazgo situacional es una respuesta pragmática a que uno tiene que cambiar su estilo de liderazgo a diferentes personas, interlocutores y tareas que uno tiene que tener. Iván Lescano, un placer, mi amigo personal. A ver si puedo leer la pregunta. ¿Cuál crees que puede ser una herramienta eficaz para que la nueva generación, la nueva fuerza laboral pueda tener un propósito alineado al de la organización? ¿Cómo los llevas a este nivel? A ver, mucho se habla un poco de lo que son los millennials y qué tan diferentes son. Y yo volvería a esto que le decía, miren, o sea, fuente de inspiración para este curso que le decía era Sócrates de hace 2500 años. O sea, el ser humano no cambia mucho en cuestiones básicas y realmente lo que necesita. Entonces, para mí la herramienta eficaz un poquitito que uno tiene que tener para alinear propósito es realmente trabajar con gente que tenga claro qué es lo que necesita y qué es lo que quiere. Y qué es lo que necesita y qué es lo que quiere es que este rol que tenés hoy en tu trabajo, ¿a dónde te quiere llevar? ¿Vos a dónde querés llegar como persona? ¿Realmente estás donde querés estar o estás de paso? Y identificar eso. Yo generalmente una de las mayores satisfacciones profesionales que tengo es ayudarle a la gente a crecer como persona, y realmente en este triángulo que les decía de purpose, autonomy y maestría, yo creo que donde más tenemos para agregar los líderes es en la parte de maestría, que la gente que trabaja con uno, que después de trabajar con uno diga, realmente el haber trabajado con esta persona me sirvió muchísimo y aprendí muchísimo. Generalmente para un joven uno de los propósitos principales o una de las necesidades principales tiene que ver con esta formación. Entonces, si realmente logramos que ese pilar que tiene que ver con maestría y evolución personal se alinee con lo que tiene que ser en la empresa, o sea, si le explicamos cómo lo que va a ser se alinea y cómo le sirve a él a nivel personal, creo que le va a ayudar mucho eso. Llevarlo a un nivel más profundo
creo que es cuestión de tiempo. O sea, diferentes personas en diferentes estados de la vida van a tener diferentes visiones sobre lo que es la profundidad del propósito. Hay gente que lo descubre mucho más temprano, como el ejemplo de Greta, que con 15, 16 años, o Malula, ya están teniendo un impacto global. Hay gente que definitivamente ese no es su camino. Tenemos una frase ahí de Joel: el liderazgo es influencia, nada más, nada menos. Yo tiendo a diferir. Justamente John Maxwell, perdón, perdón por diferir, John Maxwell para mí no es uno de los autores que más me gusta en términos de liderazgo, porque trabaja el liderazgo muy de afuera para hacia adentro. Yo prefiero mucho más el liderazgo trabajado desde adentro hacia afuera, digamos. Y tiene que ver con, una vez me leí un paper que decía Claudia, tengo un problema, no sé si se escucha o no. Hola, ¿ahí me escuchan? Hola, hola. ¿Me Hola, escuchan? ¿Ahora me sí, escuchan? sí, 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 Ahora, sí, ok. ahora sí. No, lo que decía es que el liderazgo uno lo puede ver con un enfoque clínico o un enfoque ingenieril. El enfoque ingenieril tiene que ver con esto de afuera para hacia adentro. Tengo que aprender a hacer A, tengo que aprender a hacer B, tengo que aprender a hacer C. Y otro es el enfoque clínico, que tiene que ver con la clínica psicológica, que tiene que ver cuáles son aquellos patrones de pensamiento y de comportamiento y de creencia que tengo que cambiar, porque al final hay un modelo que es muy interesante, que uno tiene que tener bien en claro, que conocimiento no es lo mismo que comportamiento. ¿Y cuál es el corazón del comportamiento? El corazón del comportamiento tiene que ver con las emociones. Entonces, realmente, cómo las emociones que yo estoy sintiendo en cada momento es lo que va a dictar mi comportamiento, y mi comportamiento es lo que se convierte en acción y es lo que tiene impacto en las personas y en la sociedad. ¿Cómo aplicar el liderazgo en nuestras empresas para poder diagnóstico, análisis? A mí me gusta mucho, hay un centro que se llama el Center for Creative Leadership, tienen un paper que se llama cómo hacer que el liderazgo suceda, Making Leadership Happen, que habla del modelo DAC, que habla de dirección, alineación y commitment, que hay que asegurar que esté claro cuál es la dirección, a dónde queremos ir, cuál es la alineación que tiene que hacer cada uno, dónde juega, vos sos delantero, vos sos defensor, y el commitment, asegurar que el resultado total, ganar el partido, es más importante que los resultados parciales. Ese sería el modelo que les recomendaría profundizar como para tratar, y es muy pragmático porque trabaja más sobre el liderazgo colectivo y no solamente sobre el liderazgo individual, que les dije. La buena noticia es que se mejora, la mala noticia es que llevan tiempo. Gracias por los comentarios y la buena onda ahí desde el chat a todos también. No sé si hay Yo alguna creo, preguntita Rodrigo, adicional. Sí. dándole tiempo que alguien se anime a preguntar algo, acá una de las cosas que siempre nos sucede es que este tipo de temas en las empresas que no son multinacionales, es como que tienden a mirarse como raras, como que eso no va a funcionar, ¿no? Y yo siempre les digo, bueno, justamente ellos son grandes porque hacen cosas que están a la vanguardia, que son diferentes. Creo que tú nos has dado hoy día un testimonio de que todos estos temas son realmente trascendentes para el futuro de una organización, y creo que es una muy buena invitación para que todos reflexionemos sobre cómo llevar a nuestras empresas, ¿no? Porque si tú te pones a pensar o a hablar con gente, muy pocas veces son los tiempos que nos dedicamos a estos temas, y son los que realmente cambian el futuro de las personas y cambian el futuro de una organización. Así que desde mi óptica creo que nos has dado un tiempo muy valioso en, en lo que se refiere a cómo las empresas de primera línea a nivel mundial implementan estos modelos, y justamente por hacer este tipo de estrategias, de llevarlas a la práctica, logran el alcance y la potencia y la trascendencia en el mundo, ¿no?
Bien, no, no sé, indudablemente creo que cada vez nos movemos más hacia, qué sé yo, la situación actual con COVID es un experimento a escala global. O sea, yo no estoy yendo a la oficina hace 4 meses manejando remotamente. Creo que en la coyuntura actual en la que uno no la ve, yo no le puedo controlar a nadie, no le puedo, o sea, todo lo que fuese en herramientas tradicionales de control y liderazgo no funcionan. O sea, si realmente no hay una motivación intrínseca, es muy difícil hacer actual. No es liderazgo extrínseco, es extrínseco, acá, me equivoqué. O intrínseco, Oh, una de las dos. eh, me avisan acá por interno que hay una pregunta de Miguel Rojas que parece que quedó pendiente. A ver, Gracias, no leo. sé si la leímos, Rodrigo. Dice, gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Ahora sí nos darías una tarea cómo aplicar el liderazgo en nuestra No, empresa. yo por lo menos traté de responder esa pregunta Ah, con el paper este, Making Leadership Happen, haciendo que el liderazgo suceda, del CLC, Center for Creative Leadership, que presenta el modelo DAC, Dirección, Alineación y Commitment, que me ok. parece muy práctico para diagnóstico, porque realmente te hace las preguntas que tenés que responder y en base a ese diagnóstico se puede hacer un plan de acción muy bueno. No habla del liderazgo individual, sino el liderazgo en la organización, pero me parece como buen punto de arranque para la organización. Hay dos mensajes nuevos, a ver si los leo. Gracias por los comentarios de vuelta. O sea, a la distancia tiene que estar escuchando un aplauso de pie ovacionando la sala con 50 personas. O sea, eso es lo que el mundo virtual nos tiene que hacer imaginar, ¿verdad? Hacer y Eh, imaginar, no, no, total, yo agradecido con el espacio, Rodrigo, a vos por permitirme este espacio y a todos ustedes por estar dando una hora de su tiempo de 7 a 8. Yo la verdad que aprecio mucho. Creo que al final hacer que las cosas funcionen es tarea de todos nosotros, digamos, hacer que las cosas funcionen en las organizaciones, ya sea privada, pública, en la sociedad. Así que me parece que es un tema que realmente trasciende más allá de empresa. Y me parece que es importante también charlarlo a nivel general. O sea, yo creo que ese espacio realmente para definir encontrar el propósito para mí tiene un efecto sobre la felicidad que tiene que ver indirecta. Por eso me despedía con esta frase de Víctor Frankl que me parece magnífica y tiene que ver un poquitito con qué buscamos en la vida. Y eso me parece que tiene que ver, que es clave. Que en el sentido que la tenemos que buscar de manera indirecta. Hay un videíto que quería compartir hoy, pero no sabía, lo tenía en Twitter y no lo pude bajar. Bielsa, no sé si lo conocen, Bielsa para mí es una historia realmente para estudiar y sorprendente. Fue el mayor fracaso de la historia del fútbol argentino, creo que le eliminó en el, creo que fue Corea-Japón 2012, eliminó a Argentina sin llegar ni siquiera a octavo de final. Y Bielsa tiene las credenciales de ser el mejor técnico, uno de estar por lo menos entre los mejores del mundo, pero hace poco en un videíto compartía su visión de éxito y fracaso y arrancaba el video diciendo, hace poco para los que no saben mucho de fútbol, logró hacer que el Leeds, que estaba de la liga inglesa, ascienda a la Premier League y está en un momento bueno, pero él decía, yo soy, si ven mi currículum, soy un fracasado, o sea, mucho o sea, no tengo muchos logros para compartir. Y la reflexión que decía es, no hay que confundir éxito con felicidad, son cosas totalmente diferentes. Y el éxito es algo temporal, o sea, uno puede alcanzar un éxito en un momento
y en otro momento ya no es exitoso. Y el éxito es algo elusivo, o sea, algo que no siempre se logra. Entonces, y hay que entender que la felicidad es realmente otra cosa y tiene que ver con esto, a qué atendemos a estas otras cosas que le prestamos atención que indirectamente terminan causando felicidad. Así que quería dejarle un poco con esta frase y esta reflexión final. Genial. Bueno, Rodrigo, te agradecemos tu tiempo. Te mandamos un abrazo a la distancia. Te esperamos pronto por acá y cuando vengas vamos a entregarte algún reconocimiento y invitarte a cenar y tomar un buen vino, si te parece Dale, bien. excelente. No, Rodrigo, gracias por el espacio. Un placer estar en contacto con tantos amigos, familia y en general la sociedad un poco en Paraguay, por lo menos a través de este evento virtual y con la excusa de aportar este pequeño granito de arena en base a mi experiencia. Así que un fuerte abrazo y que sigan bien en estos momentos tan difíciles. Gracias, Rodrigo. Nos vemos. Que esté muy bien. Gracias. Gracias, Hasta Saludos a Rodrigo. todos luego. por allá. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Rodrigo. Hasta luego. Espérate un poquito. Ese es. Gracias, Fred. Es aquí, mira.